hay problema. Por correo electrónico, que todos tenemos registrado nuestro. Ah, eh, está, porque yo la busqué a ella para mandarle por Eva el correo o algo y y me salió como que tenía pendiente a que ella me aceptara o algo así, entonces por eso no le pude escribir. pero escribile por el chat de Eva, que ahí sí Sí. te va. Ah, está, Ah, perfecto. perfecto. Ah, Y ahí gracias. combinan por el chat como hacen para hacerle llegar el trabajo. ¿Está? Ah, perfecto, gracias. Yo siempre les pido, como les pedí en las ocasiones que se olvidaron de poner el clic, de mandar la tarea o así, yo tengo la prueba de que ustedes terminaron un borrador oportunamente porque Eva me informa de eso. Me informa que hay un borrador y cuál es el contenido. Entonces, no hay problema. Ustedes mándenlo igual, pero va a coincidir la fecha del archivo y demás. O sea, tenemos forma de constatar que ustedes no hayan hecho el trabajo después, ya con las correcciones a la vista, y lo envíen después. ¿Ah? Bien, si no tienen más dudas y si las tienen, por favor, nunca dejen de plantearlas. Quizás no destinamos más tiempo de esta clase a eso, porque así, ahora Cecilia te doy la palabra, pero planteen todas las dudas que tengan, pero capaz que después de Cecilia, a este tema particular no le dedicamos más tiempo, así avanzamos y después ustedes lo plantean por chat, que con muchísimo gusto yo les voy a ir, si veo que hay algo, como ya lo he hecho más de una vez, si veo que hay alguna duda que amerita una respuesta colectiva, porque así no parcializamos la información, yo la pongo en el foro y la contesto por ahí para que todos vean la respuesta. ¿Ah? O sea, que quédense tranquilos que no va a quedar la información en manos de unos pocos. Cecilia, Hola, buenas tardes. No, perdón, primero el ¿cómo micrófono, que estás? entré a las corridas y no me di cuenta que la prendí y que entró con el micrófono abierto. No hay problema. Si usted me permite y los compañeros no se me duermen, yo quiero dar la clase de contencioso registral. Bueno, capaz que no dar la clase, pero sí te doy la palabra para que tú vayas siguiendo un poquito o te voy acompañando Bien. porque tenemos algún esquema, la podemos hacer un poco entre los dos, Ah, ¿sí? Entre las bueno. dos. ¿Pero arranco a comentar algo o Pero todavía no? todavía no, espera un poquito que Bien. vamos a ver alguna cosa antes. Pero muchísimas gracias, Cecilia, muy buen aporte. Marcela, No, yo tenía una consulta con respecto a los trabajos, profesora. Yo he venido haciendo todos los trabajos, pero ahora, por ejemplo, en el último me saqué 5,26. La sí, pregunta es, después se ve todo el combo en realidad. ¿Se tiene presente de repente que la persona lo hizo? Es como le digo, de todos es el primero que me saco bajo, pero sí, está, bueno, a mí entonces me pegó, venís muy bien. Está, no, a ver, no es un parcial, o sea, lo que ustedes tienen es no solamente que lo hayan hecho, sino cómo les fue, es un aspecto relevante. Pero también es muy relevante que lo hayan hecho. Nosotros a final de año no le vamos a decir, miren, simplemente participaron, pero se sacaron 2 en todas las pruebas tardías domiciliarias, y no porque en realidad fue una formalidad hacerlo sin estudiar. La múltiple opción siempre hay alguna chance de invocarle. Entonces, por supuesto que valoramos que además les haya ido bien, pero si en tantos trabajos que hicimos ya, en varias semanas, solamente en uno sacaste insuficiente, no te preocupes, vas a tener muchas oportunidades de repuntar. El promedio tampoco es matemático, es la dedicación, el esfuerzo, la constancia de hacer las tareas y de hacerlas razonablemente bien. Si en una fallaste en una semana, no es dramático, para nada. Profe, no se olvide la Al puntuación. contrario, es un tema, ya la puse, ¿no? Yo creo haberla puesto. A No, ver. Sí, la mandé, sí. Ah, la perdón, ¿saben lo que privada la pasó? mandó. Sí, la mandé privada, pero sin darme cuenta. Disculpen. Sí, Estaba porque yo puesto lo el estaba nombre de una viendo. compañera. Sí, 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 de Victoria. Y la única que iba a estar presente era Victoria. Discúlpenme. Bien, yo diciendo que la información se colectiviza y resulta que la asistencia se le había pasado a una en 150, así que voy bárbaro con mi coherencia. Bueno, hoy tengo 2 o 3 cosas que ya saben ustedes, procedimiento registral lo vamos a ver.
Antes de eso vamos a ver acceso a la información pública porque es un poquito más rápido y ya tenemos que meternos en tema. Antes de eso vamos a ver una noticia que yo les preparé para hoy porque es del diario de ayer, simplemente porque soy un cromañón, lo que hice fue hacer un PDF del diario, primero porque no tengo suscripción electrónica al diario, entonces lo que hice fue agarrar el papel e imprimirlo. Pero van a ver que es interesante para ver el tema repasar un poquito el tema de la naturaleza del procedimiento administrativo. Y como siempre les digo, seguimos demostrando que el derecho administrativo está en todas partes y prácticamente todas las noticias del diario tienen que ver con derecho administrativo. Y bueno, no vamos a continuar con la parte del debido proceso, que tienen todo digerido en el material, porque tienen la PPT que yo les abrí el otro día en la primera página, y tienen ahí el resumen, y tienen también el artículo para leer de debido proceso. Tengan en cuenta que ese material les va a servir, pero sobre todo les va a servir la lectura de la sentencia complementada con ese material sobre debido proceso y derecho de defensa, a los efectos de hacer el ejercicio de la tarea domiciliaria, que seguramente les va a quedar colgada mañana, como a última hora de la tarde. Sobre derecho de defensa y debido proceso, como les digo, hay que leer el material, hay que tener presente que no se puede tomar resoluciones adversas al interesado cuando ya está individualizado en un proceso iniciado de oficio, como el disciplinario o el sancionatorio, cuando no se le da vista previa. Si después de la vista se agregan documentos, hay que volver a dar una vista. Siempre al momento de resolver, el interesado debió tener la oportunidad de articular su defensa y presentar sus descargos, ofreciendo prueba, y en caso de ser un procedimiento personalizado, como un sumario administrativo, tiene que haber podido controlar la prueba que produce la administración. Sí, Christopher. Buenas tardes, profe. Lo mío era ¿Qué tal? para ¿Cómo te va? decir de una noticia Sí, que pasaron hoy, pero que ya venía de hace tiempo, de sí, que no pudieron aprobar la ley de modificación para los gobiernos departamentales, que en vez de que sea que para que se contraten, para que los funcionarios entren por concurso a lo que serían los gobiernos departamentales. Y ahora se quiere hacer por un voto. Primero que nada no se aprobó. Y ahora se quiere sí, hacer por plebiscito, reformando el artículo 62 de la Constitución. sí. Está muy bien, Christopher, muy pertinente tu aporte porque si bien refiere a un tema que hemos puesto como ejemplo varias veces, el desarrollo del tema que es formas de ingreso a la función pública lo vamos a ver cuando veamos función pública dentro de un poquito en el programa. Pero está muy bien porque en realidad si mencionamos el artículo 64, ya te doy la palabra, Eloísa, de la Sí, tranquila, no Constitución, hay apuro. el artículo 64, en el cual, si bien los entes autónomos, los gobiernos departamentales tienen su propio estatuto, ¿no? Esto es de Administrativo 1, como aprueban el estatuto, los entes descentralizados, digamos, por llamarle de alguna manera a todos ellos, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales, si bien tienen su propio estatuto, dice el artículo 64 que la ley puede, cuando reúne una mayoría especial de votos en el Parlamento, es una ley que requiere mayoría especial, puede imponer normas a los gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a los servicios descentralizados, perdón, a los entes autónomos, porque los servicios descentralizados van por el estatuto de la ley, pueden imponer normas que por su generalidad y naturaleza sean aplicables a los funcionarios de esas entidades. La forma de ingreso a la función pública claramente es una modalidad. Había una propuesta de ley, justamente que aparentemente la había promovido el legislador que falleció hace pocos días, Adrián Peña, la cual todos los gobiernos departamentales debían hacer ingresar a su personal, como bien dice Christopher, por concurso o por sorteo, decía, porque hay algunas tareas no especializadas, como tareas de servicios, tareas que a veces se podría
hacer un sorteo, porque hay tantos inscritos que hacer un concurso es imposible. Entonces, ese era un proyecto de ley. Como ese proyecto de ley no fue aprobado, lo que se proyecta es que, o aparentemente hay uno de los partidos políticos que lo va a proponer, es presentar un proyecto de reforma constitucional, de acuerdo al artículo 331 de la Constitución, ¿ah? Que pueden hacerlo, una de las cuatro posibilidades es que el literal C del 331 dice: los senadores representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma que deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de componentes de la Asamblea General, y a su vez, como todos los mecanismos de reforma del 331, que son cuatro, siempre se requiere al final del proceso el plebiscito, ¿sí?, para aprobar esa reforma constitucional, que impondría ese requisito de ingreso a los gobiernos departamentales. ¿Por qué tiene que ser una ley del 64 o una reforma constitucional? Porque tienen autonomía y en principio son los que deciden sus propias reglas. Autonomía, ¿se acuerdan? Sus propias normas son impuestas son dictadas por los propios gobiernos departamentales, ¿sí? Claro, el requisito, Tamara, sería entrar por concurso o por sorteo siempre, o sea, que no hubiera una forma discrecional de designar a los funcionarios. Profesora, Recuerden perdón también, sí, María no, que Fernanda. perdón que interrumpa y no, en realidad no estoy tan al tanto porque no, o sea, no he leído en profundidad el tema. Pero ¿eso sacaría los puestos de confianza, o sea, los cargos de confianza? No, Que no, porque se, estamos hablando de eso una norma no. que refiere al ingreso a los cargos de carrera. Por eso Ah, modifica el bárbaro. 62. Los cargos de confianza están previstos en el artículo 60, seguirían estando vigentes, y son aquellos cargos que fueron creados por una ley que también debe reunir mayorías especiales, pero permite que se ingrese en forma directa. Es el caso típico de los subsecretarios, o sea, algunos cargos de los ministerios de los más altos grados de los escalafones. Quiero hacerles una aclaración respecto de plebiscito y referéndum. Ya aprovecho, ustedes son estudiantes de Derecho, tienen que saber la diferencia. A ver si alguien se anima, en caso de reforma ya tendrían que reformar todo lo que sea necesario. Sí, es un tema discutido, Celia. Este, a mí me da un poco de miedo cuando hablamos de reformar la Constitución, porque en realidad a veces cuando entramos a toquetear mucho, tenemos una Constitución bastante buena y hay dos bibliotecas ahí. Por Claro, pero vio supuesto, que, por la ejemplo, reforma. que hablábamos el otro día que hay partes, por ejemplo, de los gobiernos departamentales que ahora no son juntas o no son municipios y todas esas cositas así que ya tendrían que aprovechar para arreglarlo. Sí, podría ser, pero igual cautela, cautela. Justamente por algo la Constitución nuestra es rígida, porque requiere mecanismos de reforma bastante engorrosos y siempre un plebiscito al final, o sea que quien sanciona la Constitución siempre es el cuerpo electoral, es el órgano que la aprueba. Si no la aprueba, no sale la reforma constitucional. Eso en todos los mecanismos del 331. Se llama plebiscito justamente porque es el acto de aprobación de una reforma constitucional. A diferencia del referéndum, que es también un llamado al cuerpo electoral para que se pronuncie, pero en el caso del referéndum refiere a las leyes, no a la Constitución, y tiene que ya estar dictada una ley, y el referéndum lo que procura es derogarla, dejarla sin efecto. Por eso son dos llamados al cuerpo electoral, pero ahora que ustedes tienen muy clara la jerarquía de las normas, saben que el plebiscito es positivo para aprobar o no aprobarla si no se llega a los votos una reforma constitucional. El referéndum es para dejar sin efecto una ley que ya fue dictada y ya entró en vigencia. ¿Se acuerdan que no hace tanto tuvimos un referéndum contra la LUC, la Ley de Urgente Consideración? ¿Sí? Era una ley ya dictada y que se procuraba, la 19.889,
y se juntaron firmas de una cantidad de ciudadanos como para poder dejarla sin efecto, lo cual no prosperó y que en las urnas, por poca diferencia, no se juntaron mayoría para dejarla sin efecto. Eloísa, ahora sí te doy la palabra antes de Beatriz, que estabas antes. No, no, era una duda, pero me la respondí sola mirando a Eva, tranquila. Perfecto. Beatriz, No, con respecto a lo que preguntó plebiscito y referéndum, que tienen como semejanza que se decide acerca de una norma jurídica, se realiza a través del sufragio y son consultas populares. Y las diferencias que tienen, que el referéndum solamente participa todo el cuerpo electoral habilitado, mientras que en el plebiscito solamente aquellos que son ciudadanos y no todo el cuerpo electoral. Después otra sí, diferencia que tiene es sí. que el referéndum decide sobre una norma jurídica o sobre un decreto de la Junta Departamental, y el plebiscito es sobre la Constitución. Después, con respecto al referéndum, decide mantener la norma tal como está o derogarla, no la modifican, pero mientras que en el plebiscito deciden dejar la Constitución como está o modificarla. Muy bien. Está perfecto, sí, está resumido lo que habíamos conversado. Era una aclaración que, ojo, que este es un tema de derecho constitucional, más bien. Pero bueno, muchas gracias. Em, bien, dos cosas. La noticia que les traje para hoy es para recordarles la diferencia entre el proceso administrativo y el proceso jurisdiccional. ¿Se acuerda que estamos terminando de ver el tema procedimiento administrativo? Ya terminamos de ver con el principio del debido proceso más desarrollado, que ustedes lo van a hacer la tarea domiciliaria. Terminamos de ver la parte general, el proceso administrativo general, y hoy vamos a ver dos procedimientos administrativos especiales: el procedimiento de acceso a la información pública y el procedimiento registral. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que al principio de discúlpenme que ya les doy la palabra. Al principio del procedimiento administrativo, explicamos con bastante detalle, pormenorizadamente, que tenía algunos parentescos con el proceso judicial o jurisdiccional, en realidad, y otras diferencias importantes. Una de las diferencias fundamental es que el procedimiento administrativo que estamos viendo es cumplimiento de función administrativa y por lo tanto corresponde a órganos en ejercicio de la función administrativa, órganos estatales. Mientras que el procedimiento jurisdiccional es función jurisdiccional y corresponde a órganos con competencia jurisdiccional, cuyo decisión va a ser una cosa juzgada, a diferencia del procedimiento administrativo que refiere a actos administrativos. Por otro lado, la función jurisdiccional es cumplida o por el Poder Judicial o por el TCA u otras excepciones muy particulares como la justicia militar, la Corte Electoral en materia electoral, etc. Pero hecha esta distinción, y si Federico o Beatriz no van a decir nada sobre esto, les muestro la noticia primero. Sobre eso, Perdón, me había olvidado bajar la mano. Está, Federico. sí, yo iba a mencionar que la diferencia está en la actividad, como usted dijo, y también el objeto, porque el proceso jurisdiccional tiende o sea, es un camino que se recorre para llegar a una sentencia, una resolución judicial, La resolución. mientras que el administrativo se busca llegar a un acto administrativo, o al dictado de un acto administrativo o al no dictado. Bien, perfecto, Federico, así es. Y fíjense que de todas maneras, en materia disciplinaria o infraccional, y lo vamos a ver cuando veamos función pública, pero ya lo podemos adelantar reafirmando la naturaleza, eh, hay una relación entre el proceso judicial y el administrativo. Por ejemplo, en materia disciplinaria, cuando un funcionario comete una infracción administrativa, puede suceder que esa infracción administrativa también sea un delito penal. Y en el ejercicio que hicieron en el domicilio, la tarea que hicieron ustedes, poníamos un ejemplo de un posible soborno. ¿Se acuerdan que es un delito de cohecho?
Entonces, esa convivencia entre el proceso jurisdiccional y el administrativo, después lo vamos a ver cuando veamos función pública, no es una dependencia. Es decir, si hay una condena penal, no necesariamente el funcionario tiene que ser, por ejemplo, destituido o sancionado, pero influye, ¿sí? Es difícil que si hay un proceso penal con una condena, las pruebas que se produjeron en ese sede penal, que dieron lugar a una sentencia, a una condena, no tengan un peso en el proceso disciplinario. Pero hay que hacer los dos por separado, ¿sí? Entonces, una de la noticia que quería compartir con ustedes hoy es una que salió en el diario de ayer, que dice que arriba dice 10 de abril, sin tocar, no politizamos para nada el tema, porque en realidad esta noticia y esta situación particular de un senador que tiene una acusación bueno, de abuso de menores, ha sido condenada unánimemente por todos los partidos políticos, incluso aquel que integraba este senador. Sí, Marcela. Diga, los funcionarios que estuvieron bajo esa investigación ya fueron desvinculados del instituto. Bueno, ahí a eso nos vamos a referir. Es muy probable que estén suspendidos como suspensión Porque yo preventiva, trabajo con ellos claro, y pero todavía no porque fueron destituidos, están fuera sí, del sí, organismo. no, ya los destituyeron, ya le dieron la baja. Está. Esos son los de, mira, yo te digo lo que salió en la noticia de ayer, pero capaz que yo la entendí mal. Pero simplemente quería comentar la noticia para ver, y de repente, Marcela, tú podés colaborar un poco también con esto. ¿Qué pasa? La noticia tiene un titular que refiere al proceso penal y dice: la Fiscalía cuenta con un nuevo plazo de 6 meses, ahí les resalté alguna cosa, para continuar con la investigación con el principal imputado tras las rejas. Ahí claramente se está refiriendo al proceso penal. Pero ¿qué sucede? En la hoja siguiente, es decir, abajo, Eso en iba la a decir misma que no había hoja, cambiado de hoja. ahora sí la ven, ¿no? En este caso, fíjense esa apostilla debajo, que yo con la flecha voy a intentar, vieron que yo les estoy acá como redondeando, no sé, no quiero toquetear mucho las funciones porque me va a llevar mucho tiempo, pero cuando dice la prueba que la defensa pide para sumario administrativo, ¿no? Fíjense cuando dice recursos en sumario. En la noticia, en esta parte donde estoy ahora posicionada, si ven esa flechita de 3 puntitas, de 4 puntitas, a su vez dice: aunque no es excluyente para presentar la acusación, la Fiscalía puede presentarla sin haber resuelto esto antes, aún está abierta la investigación, y les traigo la noticia, pues, la noticia, ahí hay una partecita que no se lee, la indagatoria, perdón, sobre Horacio Tejera, secretario de Penades, y Graciela Del Vecchio, funcionaria de la Corte Electoral. Esa es la indagatoria penal sobre esos dos funcionarios, ¿sí? Dice, acá me vuelvo a posicionar la flechita, ¿no? Tanto en los como otra funcionaria que trabaja con Penades dijeron, en las conversaciones telefónicas, ¿se acuerdan que pusimos el ejemplo de las conversaciones telefónicas? Cuyo contenido se conoce porque sus celulares estaban intervenidos judicialmente. ¿Se acuerdan que un ejemplo que pusimos es que si no había una orden de intervención judicial, era ilegítima esa prueba, o sea que hubiera sido inadmisible por ser ilegítima, ¿no? En este caso se puede usar la conversación telefónica porque fue grabada con una autorización judicial. Que el entonces senador les habría pedido que limpiaran sus teléfonos antes de ir a declarar a la fiscalía. ¿Qué pasa? Estas personas que supuestamente desde sus cargos podían, entre comillas, limpiar sus teléfonos, borrar los chats, etcétera, etcétera, también son funcionarios públicos y se les inició un sumario administrativo por esas acciones en las oficinas donde trabajan. Capaz que es a eso a lo que se refiere Marcela, si trabajo con alguno de ellos. No, en realidad, profesora, yo pensé que estaba haciendo referencia a los funcionarios policiales, porque en realidad los funcionarios policiales sí, ya los desvincularon del instituto. Ah, ahora sí.
Entonces ahora entiendo por qué la diferencia. Esta noticia refiere a los funcionarios que no son policiales. Los policiales, que sí, efectivamente, ya fueron destituidos porque el diligenciamiento de un sumario en materia policial es mucho más rápido, recibieron, además de el procesamiento, la formalización penal, una sanción administrativa en el procedimiento administrativo. Hasta ahora lo que vimos de la noticia refiere al procedimiento jurisdiccional, pero fíjense el título, acá donde posiciona el cursor, dice recurso en el sumario. El abogado de esas dos personas, de Beque y Tejera, Rodrigo Martínez, es el nombre del abogado, presentó un recurso de revocación, y acá ya estamos hablando del ámbito administrativo, recurso de revocación, 317 de la Constitución, ante la Corte Electoral por entender que no es el organismo competente para realizar el sumario. En el caso de Del Vecchio, lo fundamentó en que en todo caso debe realizarlo ANEP, puesto que ella estaba en pase en comisión en la Corte Electoral. Es decir, es funcionaria de ANEP que está con un pase en comisión para desempeñar tareas en la Corte Electoral. Aparentemente, por lo que dice la noticia, desde la Corte Electoral habría buscado datos de esas presuntas víctimas dentro de los registros de la Corte, lo cual, por supuesto, es totalmente ilegítimo porque, acuérdense, de la finalidad de interés general esto es una desviación de poder, porque esos funcionarios no actuaron con el móvil de cumplir las funciones y las tareas administrativas con la finalidad de interés público que les es asignado. Y sigue hablando del sumario administrativo. Después dice, respecto de Tejera, argumentó que deben clausurarse las actuaciones porque al momento de los hechos que se investigan, él no era ni siquiera funcionario público, menos aún de la Corte, dice el abogado. Y dice más abajo, el motivo formal del sumario iniciado por el organismo es constatar si cometió una falta de solicitar información que está dentro de los registros de la Corte Electoral. Esto, si efectivamente los funcionarios lo hubieran hecho, es un delito penal, porque es utilizar la función pública para sanciones ajenas, está previsto en el Código Penal como un delito, pero también es una falta administrativa. Entonces, por la parte penal va a haber un procedimiento jurisdiccional penal, que es al que se refiere la noticia, pero también la noticia se refiere al otro procedimiento, que es el procedimiento administrativo, el que muy bien Marcela decía que motivó la destitución como sanción administrativa de los policías que estaban involucrados en esta también aparente maniobra de, bueno, en ese caso ya no es aparente porque fueron destituidos, de haber manipulado información para conseguir datos sobre las víctimas y organizar un ocultamiento del delito. Y en este subtitulado dice la prueba que la defensa pide para el sumario administrativo. Y me interesaba leérselas parcialmente, porque hemos estado hablando bastante de la prueba en el procedimiento administrativo. Y acá se refiere directamente y específicamente al sumario, no a la parte penal, al sumario administrativo, al procedimiento administrativo disciplinario seguido respecto de esos funcionarios. Y dice el abogado, bueno, yo no estoy revelando nada que no se haya hecho público, aclaró Martínez respecto de la información que proporcionó para demostrar que Tejera no era funcionario de la Corte Electoral al momento, o sea, esa es su defensa. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del derecho de defensa? Y dentro del sumario iniciado, estas personas presentan como descargos, primero, miren, yo no corresponde que me haga el sumario de la Corte porque yo soy funcionario de otro organismo y en la Corte solo estoy en comisión. Y presento pruebas. Dice ahora donde posiciona el cursor, ¿qué pasaría si Tejera quisiera utilizar la carpeta fiscal, penal, para defenderse en el plano administrativo? Es decir, esto es muy interesante porque es la confirmación, ver en la realidad cómo los procesos penal y administrativo disciplinario, aunque provengan de un mismo hecho delictivo, son independientes. Se producen pruebas en ambos. ¿Sí? Entonces, la parte administrativa podría recibir un aporte, pedir por oficio al juez y pedirle que incorpore pruebas penales, pero se desarrollan en forma paralela y no están condicionados uno al otro. La administración no está obligada por el resultado penal, si demuestra que es inocente en el ámbito administrativo,
y el juez penal no está obligado por la investigación administrativa si resultara, por ejemplo, en una destitución, si no le convence al juez que reúna que tenga una relevancia penal. Es más, hay muchas sanciones administrativas y muy severas que no tienen relevancia penal, no son delitos, ¿sí? Por ejemplo, violar el deber de reserva simplemente porque yo entregué información en un pedido de acceso que no había que entregar, me pueden sancionar administrativamente, pero no hay ningún delito que prevea la revelación de brindar información bajo la ley de acceso a la información pública que no proceda otorgar. Entonces dice justamente, acá abajo sigo leyendo, Martínez cree que en este caso el deber de reserva que tiene como parte en el proceso penal se atenúa, se puede utilizar con ciertos límites, es decir, lo que quiere el abogado es utilizar las pruebas que se llevaron adelante en el juicio penal porque entiende que benefician a sus defendidos en el ámbito del procedimiento administrativo disciplinario. Pero bien, ven cómo este ejemplo muestra muy gráficamente cómo son paralelos y no interconectan, pero no dependen uno del otro. Y termina diciendo, de hecho, los fiscales muchas veces lo utilizan a la inversa para imputar. Es decir, en muchos casos los fiscales solicitan la copia de la investigación administrativa, que es secreta, para obtener información e imputar a personas, agregó el abogado defensor. ¿Sí? Entonces, sí, la investigación administrativa es secreta, sobre todo si es un sumario, pero el juez penal tiene la posibilidad de acceder a ese secreto. O sea, acá estaríamos hablando de la inversa, de un juez que, o el fiscal, que entiende que el procedimiento de sumario administrativo tiene pruebas valiosas para usar en la sede penal y por lo tanto pide que esas pruebas sean diligenciadas y enviadas el resultado de esa prueba a la sede penal. Bueno, quería traerles un poco esa noticia, no sé si tienen alguna duda, pero me parecía un ejemplo, ayer la vi en el diario y dije, bueno, es un ejemplo interesante de cómo conviven los dos procedimientos, porque generalmente los periodistas confunden mucho todo y me parecía que esta nota estaba bastante ilustrativa sobre esa diferencia entre el procedimiento administrativo, aún el disciplinario, y el procedimiento jurisdiccional. Bien, ¿alguna duda? Bueno, ahora vamos a seguir con otra noticia muy cortita para introducirlos en el acceso a la información pública. A ver si todavía tengo la noticia, porque en realidad mm, era del Diario del País y yo sospecho que el Diario del País me expulsó. A ver, voy a ver si la encuentro. Hay una mano levantada. Federico. Sí, profesora, iba a consultarle que en definitiva lo que pide el abogado de los funcionarios es que se traslade la prueba del ámbito penal al administrativo. Exacto. En este caso, el funcionario solicita, porque evidentemente le parece que hay alguna prueba que se realizó en sede penal, bajo el contralor del fiscal y eventualmente del juez, que le sirve para su defensa administrativa, entonces está pidiendo que esa prueba se traslade. ¿Tá? No quiero entrar en detalles, pero puede encontrarse con el obstáculo de que el juez penal le diga, no, la investigación penal es secreta, no puede ni siquiera el propio imputado sacar esa prueba hacia afuera y usarla. Hay que esperar el resultado y después sí, si quieren, podrían consultarlo. Esa es un poco la idea, totalmente. Está muy bien, Federico. Acá. Multas de tránsito. Apareció una noticia en estos días que dice justamente, a ver, esperen un poquito, que acá estamos en el diario El País, el titular es que la Intendencia de Bahía hay algo que me está tapando, pero bueno, supongo que con esto. Ah, ah, close. Ahí está. ¿Lo ven todos? La- ¿Alguno que diga Sí, sí? profe. Bárbaro. Dice, la Intendencia de Montevideo
aplicó casi 348.000 multas en un solo año. El exceso de velocidad es la sanción que más veces se aplicó en 2022, le siguió el estacionamiento indebido, la cifra global mostró una leve baja en comparación con el 2021, cuando se pusieron en el 2021 351.218 multas. Y en este caso, bueno, más de 300.000. Es interesante. Hemos estado hablando mucho de las multas como acto administrativo, ejemplos del interior y muchos ejemplos del tránsito. Pero acá lo que me interesaba de esta nota, que es bastante detallada y que sigue comentando las cifras globales, es ir un poquito más abajo. Cifra global, 2021, se pusieron un aumento exponencial. En estos casos creo que tiene mucho que ver las cámaras de los radares que se pusieron, no solamente en Montevideo, en el interior también sucedió, también hubo una escalada. Acá aparecen cifras de infracciones con mayor cantidad de multas y ahí aparece exceso de velocidad, estacionamiento indebido, cruzar o girar con luz roja, conducir con licencia no habilitada. Pero fíjense qué interesante que dice, eh, en este párrafo que empieza diciendo los datos sobre la cantidad de infracciones, este que ahora les resalto, los datos sobre la cantidad de infracciones fueron divulgados el jueves pasado por el Anuario Estadístico Nacional del Instituto de Estadística, Nacional de Estadística, y los valores monetarios, los que vimos más arriba, se desprenden de una respuesta a un pedido de acceso a la información pública que realizó el país en la Intendencia, otra vez seguimos, dice MM, ¿no? Municipal de Montevideo, en realidad se llama la Intendencia de Montevideo. ¿Está? Fíjense que el periodista entonces del diario El País lo que hizo fue hacer un pedido de acceso a la información pública, que es la información que está en poder del Estado, y decidió, con esa información y otra información disponible en la web, armar esta nota periodística. ¿Tá? Ahí es la importancia, y ya pasamos a compartir este procedimiento administrativo especial, que es el acceso a la información pública. Y ustedes discúlpenme que yo uso la pantalla así como no la presentación de la PPT, sino la PPT, perdón, con esta que aparece en del lado izquierdo las diapositivas, pero me resulta más útil porque puedo ver las configuraciones para ir pasando de una pantalla a otra. Si tienen algún problema para verlo, me Igual avisa. se ve bien, el tamaño está bien. Sí, sí, me parece que sí. Este, procedimiento especial de acceso a la información pública. Primero, y lo que nos interesa destacar es un procedimiento administrativo. ¿Ah? Como todos los procedimientos administrativos, más allá de las leyes que específicamente lo regulan, por defecto, en todo lo no regulado, se va a aplicar el decreto 500, ¿sí? Porque la norma de procedimiento administrativo general se aplica para todo aquello que no tenga una disposición diferente en ese procedimiento especial. En este caso, el procedimiento que se inicia cuando una persona, un ciudadano, en el ejemplo que vimos de la noticia de prensa, un periodista del diario El País, hace un pedido a un órgano estatal para acceder a la información pública que ese órgano estatal tiene en su poder. En este caso, el órgano estatal era la Intendencia de Montevideo y la información eran los montos cobrados por multas de tránsito. ¿Sí? Entonces, en esta primera placa lo que vemos es el procedimiento especial administrativo, no jurisdiccional, de acceso a la información pública, está regulado fundamentalmente, es un derecho bastante moderno, regulado en forma bastante reciente en nuestra legislación por la ley 18.381 del 17 de octubre del año 2008, o sea que está cumpliendo unos 16 años. Todavía tiene 17. No llegó a la mayoría de edad. Y tiene algunas modificaciones parciales, pero que no son sustantivas, aunque es importante tenerlas en cuenta cuando ustedes bajen la ley, que es la 18.381 del INPO, del Diario Oficial, ya vienen marcadas las modificaciones, así que no tienen problema para tener el texto actualizado. ¿Cuál es el objetivo de interés general que está involucrado en este procedimiento administrativo? Lo vamos a ver muy rápidamente porque quiero centrarme en el registral. Pero es un procedimiento importante, es muy importante para los derechos humanos fundamentales.
es el derecho humano de acceder a la información pública. Es decir, que todas las personas tenemos derecho a conocer la información que está en poder del Estado y que esa información, por defecto, es pública, ¿sí? Y solo como excepción es reservada, secreta o confidencial. Después vamos a ver cuándo es uno y otro. Pero esto es muy importante porque es un derecho humano fundamental al servicio derivado de la libertad de expresión, cuando no estaba regulado por la ley, se infería de los artículos 7 y 29 de la Constitución. Que el artículo 7, fíjense qué indirecto, porque el artículo 7 lo que consagra es la protección del derecho a la libertad. Y se dice que la libertad de expresión, que es un derivado del derecho de la libertad, está comprendido, o comprende, perdón, el derecho de acceder a la información pública, porque para poder expresarme y participar, el derecho a la información ciudadana, al control del ejercicio del poder público por parte de las autoridades, y es un derecho que me permite la participación ciudadana. Si yo desconozco lo que el Estado hace, estoy en peores condiciones para participar como ciudadano en las políticas públicas. De manera que es un derecho que tiene por objetivo, por fundamento, el derecho a la libertad de información, más modernamente reconocido expresamente el derecho humano a acceder a la información pública, la libertad de expresión, y consiste en tener acceso, como dice allí en la placa, a la información sobre el funcionamiento y las actividades del Estado basadas en la necesidad de transparencia, que es la otra palabra estrella, ¿no?, que surge en todo esto, es la necesidad de que el Estado sea transparente. La transparencia no es solo que el Estado muestre lo que hace, sino, dice la doctrina, correr el velo, es decir, que el ciudadano pueda ver lo que sucede dentro del Estado, no lo que el Estado quiere mostrar. Por eso no es solamente la información que nos surge en todos los sitios web de los órganos estatales, sino aquella que, si no está en el sitio web, yo le puedo pedir al Estado, mediante este procedimiento de petición de acceso a la información pública. Sí, Federico. Sí, que se le llama transparencia pasiva, porque es la persona la que la pide. Exactamente, exactamente. Ahora lo vamos a ver enseguida. Cuando el Estado muestra, se dice que es transparencia activa porque requiere una actividad del Estado de armar su sitio web y mostrar lo que debe y quiere mostrar. Hay datos mínimos que debe mostrar, pero otros que quiere mostrar además de lo mínimo. Y transparencia pasiva, cuando estamos hablando de un pedido de acceso a la información pública que se hace mediante este procedimiento que estamos comentando ahora. ¿Sí? Porque no deja de ser una petición que yo, por ejemplo, Viviana Pérez, le hago al Estado, ¿sí?, para que me proporcione la información, la Intendencia de Montevideo, sobre las multas aplicadas en el año 2022. Entonces, una vez que el Estado recibe esa petición, que es una petición por el artículo 318 de la Constitución, pero tiene un objeto especial regulado por la ley, tenemos que aplicar el procedimiento para dar respuesta a esa petición. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver. Por eso es transparencia pasiva, porque el Estado recibe pasivamente la petición y debe tramitarla. Se pone a funcionar a instancias del interesado. Esa petición de acceso a la información pública es, como vimos la clase pasada, un procedimiento administrativo iniciado a petición de parte, no de oficio, porque media una petición de la parte. ¿Quiénes son los titulares? ¿Quiénes pueden hacer un pedido de acceso y además informarse sobre lo que el Estado hace? Todas las personas, dice la ley, físicas o jurídicas, y no necesitan justificar las razones por las que piden la información. Eso lo dice expresamente la ley. ¿Sí? No necesitan justificar las razones. No necesito decir, soy periodista del diario El País y quiero hacer una nota de prensa. No. Soy Viviana Pérez y vengo a pedirle a la Intendencia esta información. ¿Sí? Esa es una de las particularidades muy especiales de
que protege el derecho en forma muy intensa, porque en realidad normalmente cuando yo hago una petición tengo que aportar el fundamento porque la hago, para que me den la razón, para que la administración diga, ah, sí, tiene razón, la ley tal lo ampara, pero en este caso la ley dice, lo amparo, pida lo que pida, no importan las razones por qué la pide. ¿Bien? Así que ustedes, no solo como estudiantes de derecho, como ciudadanos, tengan esto presente porque pueden ejercer ese derecho en sus municipios, en sus intendencias, en los ministerios, en los entes autónomos, en los servicios descentralizados. El concepto y el alcance de la información pública es que yo le puedo pedir al Estado toda la información pública que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea estatal o no estatal. Porque también puede ser que en las personas públicas no estatales están comprendidas, perdón, no puede ser, están comprendidas dentro de los sujetos obligados. ¿Sí? Por eso ahí abajo dice, abajo de esta placa dice, los sujetos obligados ¿a qué? A dar la información, cualquier organismo público estatal o no estatal. Las excepciones, como les decía, la regla es que todo es público, las excepciones, secreta, confidencial y reservada. Todo esto está en la ley 18.381. ¿Sí? Así que si ustedes después cuando lo estudien quieren ir remitiéndose a la ley. Y acá tenemos, como decía muy bien Federico, el procedimiento administrativo que se llama transparencia pasiva. Perdón que Doctrina, iba, Eloísa, perdón sí, que interrumpa. Secreta, reservada y qué, iba a fijarme en la diapositiva, pero confidencial y confidencial. Esta transparencia, esta presentación, perdón, la tienen en EVA, así que después estén tranquilos que aunque no saquen los apuntes, la tienen disponible. Yo la bajé ahora de ahí, de hecho, para compartirlos. Así que es exactamente la misma. Transparencia pasiva, como decía muy bien Federico, es, a diferencia de la transparencia activa, que es cuando el Estado muestra, pone en su sitio web toda la información, hay información mínima por ley que la ley le obliga a publicar, por ejemplo, las resoluciones que adoptan los jerarcas, cómo está compuesto el organismo, quiénes son las autoridades, qué sueldo cobran sus funcionarios, eso es obligatorio publicarlo, todos lo podemos ver en los sitios web, y si no lo hacen, están infringiendo la ley. Pero la transparencia pasiva es aquella en la que el Estado, por eso dice pasiva, recibe un pedido de acceso a la información pública. Y eso es lo que dispara nuestro procedimiento, el que nos interesa para esta clase de derecho administrativo. ¿Sí? Que no es una clase de derechos humanos, no vamos a ver todo el derecho al acceso a la información pública en general, le dimos un contexto, pero vamos a ver en qué consiste el procedimiento. Y el procedimiento consiste en que se formula la petición, como les dije, pedido de acceso a la información pública, yo tengo que especificar qué información estoy pidiendo, por ejemplo, las multas de tránsito aplicadas en 2022, es una petición a la que me legitima la propia ley 18.381, y acá viene lo interesante que lo hemos puesto como ejemplo, por eso yo les machaco un poco sobre el punto porque todo tiene que ver con todo. Luego que interpongo la petición, la administración tiene 20 días hábiles para resolverla. No tiene los 150 días que tiene en las peticiones comunes del 318 de la Constitución. Acá el legislador, para proteger más intensamente el derecho de las personas que piden acceso a la información pública, es decir, que inician a petición de parte este procedimiento de transparencia pasiva, le pone un plazo mucho más corto a la administración, que son 20 días hábiles, y pueden prorrogarse por razones justificadas, pero para prorrogarlo tiene que hacer la prórroga antes que vence el plazo. y en caso de que la administración no emita, o sea, no admita, no diga ni que sí ni que no, ni que la puede dar o no, se tiene como que se puede acceder a esa información, ¿no? Exacto, ese es el concepto que está en estos iconos al final que dice silencio positivo. ¿Se acuerdan que lo vimos varias veces? Si no me equivoco, está en el artículo 18 de la ley 18.381, pero no es difícil de encontrar porque el título del artículo es silencio positivo. Entonces es una ley más moderna y ya no es un desarrollo doctrinario, porque es un poco una jerga doctrinaria del silencio positivo. ¿Se acuerdan que en las peticiones comunes, que no son de acceso a la información pública, el 318 dice que si no se contesta en plazo se tendrá por denegada? Eso es una norma procedimental
de procedimiento administrativo, muy importante, que yo se las ponía como ejemplo de una norma de procedimiento administrativo que está en la Constitución. En este caso, sí, Fernanda, María Fernanda. No, perdón, que me quedé pensando en lo que dijo antes, que es obligatorio publicar todos los salarios, todos los sueldos de todos los funcionarios. ¿Eso aplica para todos los organismos públicos? Aplica para todos. Lo que sucede es que a veces la administración hace un poco una trampita y la unidad de acceso a la información pública, la UAIP, que es el órgano de control, como la URSEC en materia de comunicaciones, como la URSEA en energía y agua, lo admite. Por lo tanto, no es una trampa, es una forma de presentar la información, y es que no asocia el nombre al sueldo. Lo que presenta es la plantilla de sueldos y la nómina de cargos. ¿Ah? Entonces yo puedo saber cuánto gana cada uno, pero tengo que unir las dos cosas. No digo Viviana Pérez gana tanto. ¿Me explico? Pero sí Ah, tendría que estar publicado. ¿Christopher? Sí, con relación a esto, por ejemplo, si entras a la página de ANEP, en la escala de remuneraciones te pone cuánto gana cada funcionario docente según la cantidad de 20 o 40 horas y el grado que tenga. Exacto, exacto. Precisamente porque es una forma de presentar la información, tal vez no es. También, si uno puede hacer la averiguación, puede ser una forma un poco más de respetar la privacidad, aunque en realidad el funcionario público no tiene ninguna privacidad en cuanto a cuánto gana, porque ese sueldo es público y por lo tanto la información se puede saber. Pero bueno, se presenta en forma no tan personalizada. ¿Ah? Que sí, mi vecino no mire y diga, ay, ¿cuánto vale Viviana? Bueno, tiene que dar un pasito más. Lo puede saber, pero tiene que dar un pasito más. Sí, María. no, que en muchos, o sea, en muchos organismos lo he visto publicado, pero se Con me nombre y ocurren apellido. casos, Sí, sí, sí. claro, o se me ocurren casos que no sé si, no, que creo que no están, pero capaz que estoy Exacto. En equivocada. algunos están, en otros no. Por eso es que Y es por eso lo de la trampita que me decía. exacto, pero tampoco quiero decir que es una trampa porque si lo fuera la UAIP lo habría observado, no es ilegítimo. Es una forma de hacerlo en forma un poco más discreta, pero no secreta, porque la información tiene que estar. No hay secreto alguno sobre los sueldos públicos, ni sobre otros gastos. Por ejemplo, toda la materia de contratación, si llamé a licitaciones, cuánto gasté, el presupuesto, todo eso tiene que estar, las resoluciones de adjudicación, todo tiene que estar publicado. De hecho, lo está. Entonces, un aspecto, sí, Mirta, Tú sabes, profesora, y a los compañeros les comento que capaz que no sé sí, si saben, sí, cuando hay elección de cargos de maestros, me hizo acordar ahora Christopher que participó en el tema de los sueldos, pero yo me acordé de ahora de cuando concursan, que no sé si vendría a ser información pública, sería pública también, es para un sí. determinado sector, ¿no? Pero hay algo que los maestros siempre se quejan cuando están las Mm, listas del ordenamiento solo los efectivos y no efectivos, va, para los mm, concursantes y los que están para traslados y cosas así. No está el nombre tampoco de la persona. Entonces está el mm, número de cédula. Y mm, claro, pero tú no sabes si estás bien ordenado. Es todo un tema eso también. claro. No Estar sabes el bien ordenamiento ordenado que está significa adelante, porque te dicen, tienes tantos días para impugnar. hacer una nota, claro, por si tú no, estás mal ubicado, pero ¿cómo sabes que está mal ubicado? Bueno, Si no primero, te voy sabes a quién está devolver la delante tuyo. pregunta, Mirta. ¿Tienes 10 Sí, días para qué? ¿Qué ¿eh? podrías hacer con ese acto administrativo que estableció un orden de prelación, si no estás de acuerdo? Pero claro, ¿cómo me dices tu profesora? No sé, no te entiendo bien. Claro, tú vas a mirar la lista, tú suponete que sos Sí, maestra, vas a mirar la lista, te encontrás en el lugar 13 y decís, no, pero yo estoy en el lugar 2 porque en realidad todos estos que están adelante mío, claro, pero es lo que yo pongámosle te que digo, no, 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 pero es lo pero que yo te digo, sí, supongamos que estuvieran los nombres y no las cédulas, ese es sí, otro tema. sí. ¿Cómo me opongo a esa lista que yo no estoy de acuerdo cómo la armaron y en qué lugar me tocó? Y tienes que hacer una nota y presentarla a la inspección, Sí, pero la una nota, ¿qué nota va a dirigida. contener jurídicamente? ¿Y en qué plazo?
Ay, el plazo no me acuerdo si son 15 días ahora o algo así. No No, te, olvídate de lo que sabés de ANEP. Acordate que sí. estás en la clase de Derecho Administrativo donde venimos machacando y Christopher se está saliendo de la vaina por A ver, contestar, que conteste y Christopher a capaz ver que qué quiere. Santiago también. Y eso es un acto administrativo que aprobó un orden de prelación, porque estuvo calificando Sí, personas y por lo sí, tanto, si yo lo voy a recurrir por el 317 de la Constitución, tengo 10 días corridos para interponer los recursos de revocación y jerárquicos si correspondiera, este último, y el de sí. revocación siempre. O sea, lo de la nota y los días y no sé qué, ustedes digan lo que les digan en ANEP, no dejen pasar los 10 días corridos, impúgnenlo, porque eso es un recurso administrativo, porque el orden de prelación contiene un acto administrativo. ¿Tá? Esta información Claro, igual es pública, yo no la tengo que pedir por el proceso de acceso a la transparencia, de acceso a la información pública. claro. Quizás en tu ejemplo, lo que podemos pensar es si yo tengo derecho a saber por el número de cédula a qué persona corresponde, porque esa información sí Claro, la tiene el Estado. claro, porque no te la No la brinda, tiene no te la ANEP, brinda. tal vez. Claro, no la tiene directamente ANEP, pero deberíamos poder pedirla. Y ahí yo tendría que pedir, lo que puede pasar es que yo tengo que recurrir dentro de los días para que no se me pase el plazo, porque ANEP tiene 20 días para contestarme el acceso a la información pública. Claro. Pero ¿Explico? digo, profesora, Pero como sí, funcionario, se te dificulta saber en realidad con número de cédula. claro. ¿Sabes a la larga cuando asistes mucho a las elecciones de cargo quién puede estar delante Sí, tuyo? sí, sí, sí. Hasta compañeros, colegas han anotado saben el número de cédula, pero si no estás al tanto, Claro. no sé, hay Yo como te una diría, opción ahí, no sí, sé, sí, la sí, sí. Yo información. creo que sí, que hay un defecto en la forma de presentar la información y por lo tanto la solución que te doy es hagan un pedido de acceso a la información pública que diga todos los números de cédula correspondientes a qué persona de los funcionarios de ANEP. Esa información no Sí, es secreta. Ustedes la pueden por saber eso. porque el número de cédula no es un dato protegido, el número Pero de nadie ha documento. reclamado, profesora, no sé si el gremio porque hay gente en el gremio, ¿no? Que siempre está en la elección de cargo, pero como que eso está así, como que se está dando por Sí, sentado sí, que es sí. así, Ah, no sí, sí. sé, quedó, Lo quedó que así ya. sí. Bueno, no tiene por qué quedar. Mm. Estas cosas sirven para que Sirven para nosotros aprender podamos y ejercer nuestros tratar de derechos. movilizar. Mm, Claro, sí, exactamente. No tiene por sí. qué quedar así. Perdón, había alguien con la mano levantada, que no sé si era Santiago. Era yo, profe, para decir Sí. otro Christopher. caso, que muchas veces cuando ponen un concurso que sea sorteo aleatorio o algo, te ponen en la resolución del concurso semejante lista de cédulas y te dicen, por ejemplo, los 120 primero. Pero al funcionario que hizo la lista no se le ocurrió nunca ponerle los números al lado de la Claro. cédula. El nombre. Sí, el nombre para ver en qué puesto quedaste, si entre los Claro. 120 o Te afuera. ponen el número de cédula, pero no te ponen el nombre. Sí, sí, claro. Son defectos en la presentación de información. No son igual, es decir, yo podría pedirle mediante este procedimiento administrativo que me muestren los nombres, eso sí, pero capaz que llego tarde si quiero impugnar, así que el consejo es impugnen dentro de los 10 días, difieren los fundamentos para presentarlos después, fundamentos del recurso, y mientras tanto van pidiendo la información. Sí, Federico. No, que en realidad no ponen el número de cédula, te ponen el número de postulación, que es peor, tienes que buscar todavía todo eso. Claro, claro. No, y a lo que yo me refería, profesora, es que no te ponen el número del puesto en que quedaste. O sea, no te ponen puesto uno, 2, 3, 4, 5. O sea, te lo dejan así. Contá vos si querés saber dónde quedaste. Claro, es mucho más incómodo. Igual es el lugar en que quedaste, es el lugar del orden en que quedaste. Eso sí, está ordenado, pero no te dicen qué número. Sí. A ver, todas esas cosas son formas de presentar la información. Si yo tengo la forma de llegar, como yo les decía, a la nómina de personas y los sueldos de los cargos, bueno, tengo que hacer la unión. Pero la UAI trabaja también mucho en eso, en la forma de presentar la información que sea amigable y transparente. Eso tiene que ver con la transparencia activa. Cómo presentar la información para que sea más amigable y clara. Si no, tengo que tomarme una tarde entera para ir vinculando a ver dónde salió qué, y también hacia el contralor de la legitimidad del acto, porque yo capaz que lo voy a impugnar porque no estoy de acuerdo en el lugar que me pusieron en el orden,
Voy a pedir la prueba de todo, voy a revisarlo todo y voy a decir, no, yo quedé en el lugar 20, tendría que haber quedado en vez del lugar 50. Bien, pero acá estamos en el procedimiento, volvamos al procedimiento de pedirle al Estado, no lo que muestra el Estado, sino lo que el Estado recibe el pedido, ¿no? Como en el caso de Mirta, le pido que me diga cada uno de esos maestros qué número de identidad tiene, a qué nombre corresponde, porque eso sí, aunque lo quiera, no lo puedo deducir. Eso se lo tengo que pedir, y es información pública. Eso por un lado. Después, como dice la placa, hay responsabilidades disciplinarias de los funcionarios, falta grave en caso de que los funcionarios que reciben los pedidos no los contesten si la información es pública. Pero también en el artículo 31 dice que es falta grave si una información reservada es proporcionada por el funcionario a quien la pide. O sea que ese funcionario está un poco también en una situación muy delicada. Más vale que no le toque resolver un pedido de acceso porque por sí o por no tiene que tener mucho cuidado con lo que da. Ahí dice las dos faltas, ¿no? Denegar información no clasificada como reservada confidencial o secreta, o permitir el acceso injustificado cuando es reservada. Y acá viene la diferencia otra vez entre el procedimiento administrativo y el procedimiento jurisdiccional. Si la administración en esos 20 días no me dio la información, me la negó, porque si no me dijo nada, por el silencio positivo me la tiene que dar. O sea, se asume que el silencio de la administración es un sí. Esa es la otra cosa rara, porque se protege el derecho especialmente. Pero ¿qué pasa si me dicen expresamente, le dicen a Mirta, no, Mirta, esta información sobre qué número de cédula corresponde a cada maestra, yo no la voy a dar, porque entiendo que es confidencial, es un dato personal, voy a la ley de datos personales y dice que el documento no es un dato personal confidencial. El documento se puede dar porque es un dato público. Entonces, ¿qué hace Mirta? Ya hizo el pedido de acceso, ya tuvo una respuesta expresa negativa. Le queda la vía de acción judicial de acceso a la información pública. O sea, al igual que cuando presentamos un recurso administrativo y si nos dicen que no podemos ir al TCA a reclamar la nulidad, ir a un tercero imparcial, acá sucede lo mismo. Sí, Federico. Claro, tenés como las dos etapas, una administrativa y otra que puede ser jurisdiccional. Exacto, que es la etapa, la acción judicial de acceso a la información pública. Entonces, cuando el sujeto obligado se niega o no se expide en el plazo legal, lo cual generó el silencio positivo, pero no me la da la información. Por más que haya silencio positivo, yo no le puedo poner un revólver en el pecho al funcionario. Entonces, ¿qué hago? Voy por la vía que me indica el Estado de Derecho, voy a un juez, a un tercero imparcial, que dirima ahora sí en un proceso jurisdiccional que ya no es un proceso administrativo, porque ya no se desarrolla en la administración ni resuelve la administración, lo resuelve un juez que dirima la cuestión de si la información me debe ser proporcionada o no. Es decir, si es pública o, por el contrario, hay causales legítimas de reserva, confidencialidad o secreto. Sí, Santiago. Pero esa es la acción de habeas data, ¿verdad? Bueno, en el caso, es otra ley, la ley, se las voy a anotar acá en el chat, estoy un poco más. En el chat, acá. La ley de protección de datos personales, número 18.331. Tiene un número muy parecido. Ley de acceso a la información pública, número 18.381. No es un trabalenguas, porque estos dos derechos son parecidos, pero parecen opuestos, porque la ley de protección de datos personales es una ley por la cual, Santiago, yo tengo derecho a que mis datos, si los tiene el Estado o un particular, no sean divulgados. ¿Sí? Derecho a la privacidad. Es como lo opuesto a la acción de acceso a la información pública, el procedimiento, que es pedir, en la información pública el principio es la publicidad. En los datos personales el principio es la reserva y la excepción es la develación de esa información.
Por ejemplo, yo les decía que una de las excepciones es la cédula de identidad, justamente el documento. Y el domicilio de las personas es un dato público. No así el teléfono, por ejemplo. El teléfono celular no es un dato público. ¿Sí? Si lo tiene el Estado, lo puede dar. Las bases de datos crediticias, ese famoso, el odioso clearing de informes que me mandan cuando no pagué una deuda, es una base de datos fuertemente regulada por la Ley de Protección de Datos Personales. No se puede divulgar los deudores, salvo las causales de excepción. ¿Qué sucede, Santiago? Y tú ibas bien rumbeado por la Ley de Datos Personales. Al igual que en la Ley de Acceso a la Información Pública, yo tengo un procedimiento administrativo en la Ley de Protección de Datos Personales para acceder a los datos que el Estado u otro administrador de los datos tiene sobre mí mismo. Si yo soy el titular, yo le pregunto, por ejemplo, al clearing de informes qué información crediticia tiene sobre mí. Yo le pregunto a la Intendencia de Montevideo si tengo alguna multa en los últimos 6 meses. ¿Sí? Es un dato personal mío, pero yo le pregunto ese dato a la Intendencia. La Intendencia no publica todas las multas que aplica, es un dato mío personal. Si la Intendencia no me da ese dato, o ese dato lo tiene en forma incorrecta y no lo rectifica a mi pedido, ¿tá? La rectificación del dato o el acceso al dato son los dos motivos de un procedimiento administrativo de acceso o rectificación de datos personales. Si la Intendencia o el organismo estatal no cumple con darme el dato o modificarlo si tengo razón, yo tengo, al igual que en la Ley de Acceso a la Información Pública, una acción judicial para ir a ese tercero imparcial, que es el juez, con una acción que en ese caso se llama de habeas data. ¿Ah? El nombre está emparentado con el habeas corpus. Si yo estoy detenido injustamente, y eso está en el artículo 17 de la Constitución, la Constitución dice que el Estado tiene que dar explicaciones de por qué tiene detenida esa persona o liberarla. ¿Tá? Eso es el habeas corpus, porque es liberar el cuerpo a la persona. El habeas data es liberar el dato, darme acceso a los datos que el Estado tiene sobre mí o que un particular tiene sobre mí. Pero habeas data ya es la acción jurisdiccional cuando no prosperó la primera instancia, que es el procedimiento administrativo de solicitud de acceso o rectificación de datos. ¿Queda clara que despejé tu duda, Santiago? No podemos dar todos los procedimientos especiales por razones obvias, sería infinita el curso, pero de estos dos, habeas data y acceso a la información, elegí el acceso a la información pública. Por eso no estamos viendo el habeas data. Pero es muy similar, solo que en el sentido contrario. ¿Ah? Son datos que están protegidos, a diferencia del acceso a la información pública, que es justamente pedir lo que el Estado debe mostrar y no muestra. ¿Está claro esto? Entonces, este es un procedimiento administrativo especial. Hay un órgano de control administrativo, como yo les decía, que depende de AGESIC, que se llama la UAIP, Unidad de Acceso a la Información Pública. AGESIC es un órgano, ahora pasemos esta transparencia, hay que actualizarla, pero dependía de la Presidencia de la República. Esto no es importante, no lo vamos a preguntar. Y en el caso de la transparencia activa, como yo les decía, es los casos en que el Estado difunde la información por iniciativa propia, pero está obligado por ley a hacerlo, en ese artículo 5 de la ley 18.381. Pero el procedimiento administrativo de acceso a la información pública responde a la transparencia pasiva, a cuando el Estado recibe pasivamente, no hace nada, y recibe un pedido de acceso. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Tienen el material, la bibliografía y tienen la PPT. Así que pueden repasar esto en EO. Bien, procedimiento registral. Ahora vamos a escuchar a Cecilia, que está con un entusiasmo bárbaro. Bueno, Pero déjenme que voy a buscar una PPT que también está en EVA para compartir, y mientras vamos siguiendo un poco a Cecilia, vamos compartiendo esa PPT para que ustedes también puedan, a través de eso, ir siguiendo en forma más o menos ordenada
o ir, no es que Cecilia vaya a hablar en forma desordenada, yo los voy a ir apoyando, pero es importante. Si querés, Cecilia, lo que voy a hacer es una muy breve introducción con algunos de los aspectos fundamentales. Está igual en el artículo de Nora Sobrino, también está se deduce del artículo del escribano Milano. ¿Qué es lo siguiente? Primero que nada, una cosa importante, y es que nosotros hasta ahora, cuando vimos procedimiento administrativo general, vimos que está regulado por otro acto administrativo, que es el decreto 500, un acto administrativo general, pero un acto administrativo, pero que bien podría estar regulado por la ley, que de hecho es como en otros países está regulado. Los procedimientos administrativos especiales que estamos viendo, los dos, el acceso a la información pública y el procedimiento registral, están regulados en leyes. Son procedimientos administrativos, pero están regulados en leyes. ¿Sí? El procedimiento registral está regulado principalmente por la Ley de Registros, que es la 16.871 del 28 de septiembre del 97. Y los aportes muy valiosos que han hecho ustedes para el curso, por ejemplo, el material bibliográfico que fue aportado por una compañera, el escribano Milano, nos muestran que en realidad, si bien nosotros lo damos acá en Derecho Administrativo como ejemplo de procedimiento especial, es materia de las técnicas notariales, el procedimiento registral, porque es imprescindible que los escribanos lo manejen muy fluidamente. Entonces, está regulado en la ley y también hay por decretos especiales, como el decreto 99 del año 98, el 333 del año 98, todo lo que no esté regulado ahí está regulado en el decreto 500. Acuérdense que el decreto 500 es la norma que regula el procedimiento administrativo general y se aplica siempre por defecto, salvo en lo que no esté, o sea, en aquello que no esté, perdón, expresamente previsto en estas normas especiales. Después, otros aspectos generales es que, y yo te voy a dar la palabra, Cecilia, para que empieces a describir después el procedimiento. Como dijimos, es un procedimiento administrativo especial. Si bien se llama en alguna parte de ese procedimiento, no todo el procedimiento de registro, pero una parte se llama contencioso registral, y la palabra contencioso se suele usar para los procedimientos jurisdiccionales, es decir, aquellos donde dos partes tienen un litigio entre ellas que lo resuelve un tercero imparcial. No es el procedimiento administrativo, no es el procedimiento registral, ni el contencioso registral tampoco, regulado en la ley que dijimos, no es un procedimiento que constituya función jurisdiccional, es función puramente administrativa. ¿Sí? Y se le llama contencioso registral a la oposición a la calificación registral, que ahora después Cecilia nos va a explicar qué es. Entonces, ¿qué función administrativa? Es una actividad sumamente reglada, ¿sí? Es decir, las normas especiales tienen un alto grado de reglamentación de este procedimiento, también porque es mucho lo que está en juego. Ustedes como escribanos van a ver que esto depende que se pueda perfeccionar una compraventa, cuál es la información que se desprende de los registros públicos, qué es lo que queda registrado. Es el procedimiento, tanto el procedimiento como la inscripción registral. Precede el procedimiento registral al acto registral o registro. Es decir, como todo procedimiento administrativo, es el camino hacia el dictado de un acto o el no dictado, por ejemplo, cuando se deniega en forma expresa o tácita el registro. El acto registral, que no es lo mismo que la inscripción, porque la inscripción es la ejecución del acto registral. El acto registral es el acto administrativo. Sí, Federico. Claro que la inscripción en el registro viene a ser la petición. Bueno, ahora lo vamos a ver con Cecilia. Después, el Santiago. No, respecto a eso, profe, un apunte que también había leído que la ejecución del acto en sí mismo no es el acto administrativo, pero sí desarrolla esa ejecución, la calificación registral, sí desarrolla ese acto administrativo, entonces se puede decir que es un acto tácito, porque lo supone.
Ahí está. Eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver las etapas del procedimiento. Pero lo importante es que el procedimiento precede y todo lo que sucede en el procedimiento administrativo precede al acto registral, de una manera o de otra. ¿Ah? Entonces, ¿qué implica? Implica definir, ¿tá?, qué es el registro, a qué va dirigido, cuál es el acto administrativo originario o principal. Es el registro definitivo de actos o de negocios jurídicos, ¿sí? Los negocios jurídicos, ya lo saben, compraventa, donaciones, y de actos también pueden ser actos unilaterales, como la donación. Después, es expreso o tácito, lo vamos a ver, y el acto de registro, hay varias definiciones, en el trabajo que les mandamos hay una de Cajarville, pero básicamente dice Sayagues Lazo, que es una definición muy clásica, pero muy vigente, es cuando la administración anota. ¿Qué es el acto de registro en el registro público? La anotación, no es otra cosa que la anotación. En forma prescripta por el derecho objetivo, o sea, por las normas de derecho, de determinados actos o hechos, es decir, en este caso negocios jurídicos o actos, cuya realización se quiere hacer constar en forma auténtica. Es decir, que solo la información que está en el registro es oponible a terceros. Y ahora sí, Cecilia, todo tuyo. Sí, yo iba a explicar como más práctico cómo Sí, pasa. Está. voy a ir a una transparencia, entonces sigo un poquito más con los órganos involucrados y tengo una sobre cómo se desarrolla el procedimiento, que la voy a poner en pantalla mientras vos hablás. ¿Te parece? Sí, no empiezo entonces todavía, ¿o sí? Todavía no, dame un segundito. En cuanto a la estructura orgánica, ¿cuáles son los organismos que participan en el procedimiento de inscripción registral? Tenemos primero el Poder Ejecutivo, esto es un orden de jerarquía, ¿no? Porque así sabemos de qué hablamos cuando hablamos de uno y otro. El Poder Ejecutivo, que ya sabemos lo que es, lo saben de Administrativo 1, el Ministerio de Educación y Cultura, del cual depende del Poder Ejecutivo, y del Ministerio de Educación y Cultura depende la Dirección General de Registros, que es un órgano estatal del cual depende, del que tiene como competencia el acto de registración. Nuestro famoso acto administrativo expreso tácito va a estar dictado denegatorio o positivo o negativo por la Dirección General de Registros. Más abajo está el registrador, que es el que hace lo que ahora Cecilia nos va a explicar, que significa un acto de calificación registral, es el primero que actúa. Pero en el medio hay un órgano asesor, que por eso lo pusimos al lado y no debajo de la Dirección General de Registros, que es la Comisión Asesora Registral, que va a intervenir únicamente cuando hay un contencioso registral, cuando hay un cuestionamiento al registro que me asignó el registrador. ¿Sí? Entonces, este esquema nos sirve para ver que tenemos un registrador, que es el que recibe el pedido, y que si hay cuestionamientos, si no hay cuestionamientos, queda a nivel del registrador, pero si hay cuestionamientos, se eleva ese cuestionamiento que se llama contencioso registral, para que con el asesoramiento de la Comisión Asesora Registral resuelva sobre si tiene razón o no la persona que se opuso a esa primera registración. Y ahora sí, Cecilia, en este esquemita yo con la flechita voy a intentar ir siguiendo o complementar un poquito lo que tú vas diciendo. Ejemplifica el procedimiento en realidad, tenemos que llamarle, porque proceso lo llamamos más para judicial, lo guardamos. Cecilia. Yo no sé si mi explicación no va a ser como más sencilla que Bienvenida al todo equipo eso, pero bueno. docente. No, pero dale, No, adelante. en realidad yo creo que la mayoría de nosotros estamos haciendo notariado, o sea que sí, justamente esto lo vamos vamos a convivir con esto diariamente, por lo menos con la primera etapa, no llegar, supongo, al contencioso puntual, pero cada vez que tengamos un documento que querramos registrar en las oficinas de registro, por ejemplo, el escribano lo lleva, como puede ser, yo sé, una compraventa, bueno, cualquiera de estas cosas que vamos a poder hacer. Y se inicia lo que se llama la etapa de calificación, o sea, las oficinas de registro que dependen de la Dirección Nacional de Registros, o sea, las oficinas están, no sé si en todas las ciudades o en las ciudades como más grandes del país hay una oficina,
con lo que se llama el registrador, que es como la persona a cargo, vamos a decir, de esa oficina, que Yo les va a voy pasando recibir, la flechita a donde está hablando Cecilia y te voy a ir interrumpiendo, Cecilia, un sí, poquito. sí, Ya que sí, le dimos a Cecilia de Santiago, por si no vamos a marear mucho, los voy a poner un poco en stand-by a los demás que intervengan. Eh, entonces, resumiendo esta primera parte que dice Cecilia, siempre se empieza el procedimiento de inscripción registral a instancia de parte. Nunca es de oficio, no va el Estado a empezar un procedimiento de inscripción registral. Por eso se inicia con una petición, que acá está remarcada con azul, es un hito en el procedimiento registral. A claro, es la petición que iniciativa. hacemos cuando llevamos el documento a la oficina a pedir que lo registren, justamente. Exacto. Llevar el documento, por eso yo les voy a traducir en términos de derecho administrativo, lo que está planteando Cecilia, que es muy interesante la óptica práctica que ella da, porque se ve que tiene experiencia. Y entonces, es una petición que siempre es a iniciativa de particulares y por eso se dice la doctrina, que lo que se aplica es el principio de rogación, la palabra rogar, ¿no? Y es que nunca se inicia de oficio, siempre se inicia a pedido de parte interesada, ¿sí? Entonces, cuando se presenta la petición, se inicia esta flechita con el procedimiento que va a tener todo esto en el medio, de lo que ahora nos va a hablar Cecilia, pero que se inicia la etapa de instrucción de ese procedimiento, hay un hito al principio que es la petición, se instruye y al final del camino vamos a encontrar lo que se llama el acto administrativo de inscripción. ¿Tá? Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, es un acto administrativo. Eso si miramos la primera línea, yo la marco, pero en realidad ustedes no me ven la mano, esta primera línea que señalo con la flechita es muy importante para que ustedes se ubiquen en lugar y tiempo. Arrancamos con la petición, hacemos todo lo que hay que hacer en el medio, donde está el contencioso registral, ¿eh? Y llegamos a un acto administrativo. ¿Cómo llegamos al administrativo? Bueno, al acto administrativo, bueno, el camino puede ser muy sinuoso. Como bien dijo Cecilia, se inicia con la etapa de calificación registral que la hace el registrador. Entonces, el registrador, ¿se acuerdan que estaba por debajo de la dirección? Es un órgano subordinado, es una persona que opera como registrador, recibe la petición y es el primero que actúa. ¿Y qué es la calificación registral, Cecilia? Porque ahí va a examinar el documento presentado y va a ver si cumple con todas las exigencias que la ley le impone de acuerdo a qué documento sea, con todas las cosas que tiene Perfecto, que es tener exactamente lo que de hace. forma, de otras cosas también que, por ejemplo, los escribanos tenemos que ver que hayan cumplido, que son accesorias al documento en sí, no solo la forma, sino varias otras cositas más, como por ejemplo que se hayan pagado los impuestos, por ejemplo, si es una propiedad que haya estado al día con la contribución, un montón de cosas que se van a adjuntar y el registrador justamente lo que hace es calificar y puntuar. Se supone que en una planillita que tienen que completan, si cumple o no el documento con todas esas cosas que tienen que ir controlando. Y entonces, en Perfecto, base a Cecilia, eso puede ser, te sí, interrumpo. En realidad, está perfecto lo que estás diciendo, es exactamente así. Lo que hace el registrador no es dictar un acto administrativo, por eso acá dice dictamen, ¿sí? Porque la calificación no es un acto, es un dictamen técnico, como tú muy bien decías, Cecilia, que se va a expedir en aspectos de forma del negocio jurídico que se quiere inscribir, a ver si formalmente está bien hecho, por ejemplo, si es una escritura de compraventa, tiene que cumplir con todas las solemnidades que tiene que cumplir la escritura completa, temas de fondo, que no tenga cosas que no puedan ser admisibles desde el punto de vista del negocio jurídico que se revisó, y temas tributarios. Básicamente va a controlar todos esos aspectos técnicos. Y vaya si tienen los escribanos que revisar temas tributarios, controlar todo tipo de tributos que se hayan abonado. Pero es importante que es un dictamen, no es, y ahí Federico te voy a pedir, para no marearnos, entonces ya, salvo que lo pongas en el chat tu aporte, porque así seguimos un poco la clase con Cecilia, en este caso, que pidió la oportunidad de participar y se la damos. Es un acto ahí el preparatorio, porque no es un acto administrativo,
es un dictamen técnico y no sé si tú lo ibas a decir, tiene 5 días hábiles para hacer esa primera calificación, ¿sí? Y se arma lo que se llama una ficha especial y minuta porque lo dice el decreto. Sí, Y adelante, ahí Cecilia. pueden pasar dos cosas en realidad. Estas dos que Si están acá, está, 1 y claro, si 2. está todo correcto y no hay nada que observar, el registrador ya le hace como lo que sería la inscripción definitiva. ¿Ah? Perfecto. Si tiene alguna observación, justamente lo que queda es le hace una inscripción provisoria Mm, y bueno, es de carga por ejemplo, de nosotros, del escribano, tener que concurrir para ver cuáles son esas observaciones que nos hizo el registrador y empiezan a correr los plazos para poder subsanar esas observaciones. perfecto. ¿Ah? Ahí te detengo, que como Sí. bien dice Federico en el chat, lo que sí se produce en esta inscripción definitiva o provisoria es un acto administrativo, ahí sí, pero un acto administrativo tácito, como dice bien la escribana, perdón, Nora Sobrino, es un acto tácito porque la inscripción es la ejecución del acto registral. ¿Tá? Eso es un matiz, pero es importante que desde el punto de vista conceptual ustedes lo tengan claro. La inscripción es el acto administrativo, este que señalamos al final del camino. ¿Sí? El asiento registral, el registro, cuando no hay observaciones, es un acto tácito de aprobación, ¿tá? Porque se registra, no se dicta un acto administrativo con todas las formalidades del artículo 124 del decreto 500, vista la escritura presentada por la escribana fulano de tal, resultando, considerando, se inscribe. No va a existir ese acto. Es un acto tácito, es una ejecución del acto de inscripción. Entonces, como bien dice Cecilia, si hay observaciones, el acto tácito no va a ser como en el primer caso que no hay observaciones, una inscripción definitiva. Va a ser una inscripción provisoria. Me inscriben, pero en forma provisoria. ¿Por qué me inscriben en forma provisoria? Para garantizarme la prelación en el ordenamiento de las inscripciones. Si llega alguien después, ¿tá? Por ejemplo, a inscribir un embargo, va a estar en segundo lugar. ¿Tá? Por eso el embargo no es un negocio jurídico, es un acto jurisdiccional. ¿Tá? Es otra cosa que se inscribe en los registros. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces seguimos, Cecilia, contigo con cuando se Ahí produjo una inscripción nosotros provisoria tenemos, porque hay no, observaciones del registrador en la calificación. Sí, exacto, ahí tenemos 90 días que pueden llegar a ser prorrogables mediante justificación para levantar esas observaciones. En esos 90 días hay que dejar claro que tenemos la carga de concurrir y nosotros saber que tenemos esas claro, observaciones. Porque perfecto. ahí antes se mandaba un telegrama colacionado avisando en otras leyes anteriores, pero que eso quedó derogado y entonces nos corresponde a nosotros saber si quedó definitivo porque no había ninguna observación o dentro de esos 90 días tenemos que ir, concurrir, saber qué pasó con ese documento, si hay alguna observación y dentro de esos 90 días tratar de subsanarlas. Te interrumpo, Cecilia, por una duda que tengo en realidad. Claramente todo esto, por una duda práctica, capaz que si tú tienes experiencia, claramente todo esto está vinculado a la tecnología. Antes te mandaban un telegrama colacionado como te llamaba tu novio por teléfono fijo, ¿no? Sí, ahora Ahora ni ya no existe, concurrís, ya puedo ahora lo tener ves en 3, la 4 web. novios a la vez con el WhatsApp. Ahora, ¿qué pasaba? A hoy por hoy, me imagino que estos cambios tienen que ver con los avances informáticos y yo puedo ver desde el punto de vista informático si la inscripción se hizo en forma provisoria o definitiva y después concurrir, ahí sí, dentro de los 90 días, a ver por qué, ¿verdad? Eso debe ser así. Sí, 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 obvio, te aparece, Ah, sí, antes te ah. dicen concurrir porque, bueno, pero te aparece sí en la web si está definitiva o si está provisoria y si tenés observaciones. Que hubo observaciones, exacto. Entonces ahí es donde cambia la tecnología y cambia el procedimiento gracias a la tecnología. Porque la carga, que es el imperativo del propio interés, jurídicamente hablando, o sea, interés propio, tengo la carga de controlar, no es una carga tan pesada como si en otra época que no había internet yo hubiera obligado al escribano a ir todos los días a ver si apareció una inscripción provisoria o definitiva, a ir físicamente. No puede consultar por la web.
Sí, Exacto. Federico, ¿qué ibas a Dentro de decir? esos 90 días, si el escribano hizo la subsanación, levantó lo que nosotros le decimos, levantó las observaciones y eso quedó, ahí puede pasar de que, bueno, ahí quede definitiva porque el registrador controla que se hayan cumplido, se hayan subsanado todas esas observaciones y puede pasar de que haga el registro definitivo. Pero Sí. si lo que pasa acá es que si el escribano no está de acuerdo con esas observaciones, por ejemplo, es cuando se deduce la oposición. Y ahí Mm. empezamos con todo este otro proceso que se le llama ahí contencioso, que hay toda una doctrina de que no se debería llamar contencioso, pero por Ujú, eso de que no es ujú. jurisdiccional y demás, pero se empieza con ese trámite. Es, Acá aparece, perdóname Cecilia, entonces te sí, interrumpo, el famoso contencioso registral, ¿sí? Que está regulado en la ley, y que así le llama la ley el contencioso registral, y que se tiene que interponer dentro de los 90 días que son prorrogables por 60 días más, ¿correcto? correcto. Bien. Y ahí Este, deduciendo esa oposición, el registrador tiene 10 días, el registrador de esa oficina, para elevarlo, ahí sí, al director general del registro, ¿tá? en este Que en un esquema plazo lo eleva, ¿ven? El lo registrador que eleva está a la acá dirección. abajo lo eleva a la Dirección General de Registros. ¿Ah? Exacto, y el director general del registro va a tener 30 días en total para resolver eso, dentro de los cuales de esos 30 días es que pasa, le pide a esta comisión que estaba ahí en el costadito, esta Sí, comisión asesora registral, que emita un informe como para poder basar, por supuesto, su fallo, exacto. sí. O sea, ¿vieron cómo está muy reglado? Porque cada pasito tiene su plazo. ¿Tá? Eso es precisamente para dar seguridad jurídica. Yo no me tengo que quedar esperando 150 días antes de saber qué pasa. Cada pasito tiene su plazo, pero es muy importante saber que la comisión asesora registral, que vimos en ese circulito aparte, no tiene un dictamen vinculante, es un asesoramiento que le da la Dirección General de Registro. Pero ese puede seguirlo o no, pero el plazo es común. Federico. Sí, iba a mencionar exactamente eso, que el dictamen de la CAR no es vinculante, pero bueno, es una comisión especializada, por lo tanto es muy seguro que se vaya a Es seguir, muy digamos. importante, exactamente. Es una comisión que tiene un rol muy importante porque está formada por especialistas. Y el plazo que tiene la Dirección General de Registros, que como muy bien decía Cecilia, son 30 días, es un plazo común, ¿no? Una vez que se interpone el contencioso registral, porque yo tuve dentro de las objeciones, ¿no? Quería ver en esta placa un poquito más detallado este tema, por eso me detuve acá, Cecilia, y te tomo unos minutos, no sé si después vamos a poder seguir o terminamos la próxima clase en unos minutitos. Esa inscripción provisoria que se hizo provisoria porque hay observaciones del registrador al calificar. Tengan siempre presente cuál es el disparador de la inscripción provisoria. Si no hay observaciones, es definitivo. Es una medida provisional, ¿sí? Y tiene por objetivo no frustrar el interés del peticionante, porque si el peticionante tiene razón y yo le denegara pura y simplemente la inscripción, no lo dejo en el lugar que llegó, en el orden que llegó. Llegó primero, le tengo que para escribir una escritura, por ejemplo. Y Viasco dice que tiene 4 características esa inscripción provisoria: que opera OP leyes, es decir, por el mandato de la ley. Justamente no puedo elegir no inscribir en forma provisoria. Tengo que inscribir, si yo soy el registrador, en forma provisoria, y después y explicar si mi calificación, por qué yo objeto esa inscripción. Mantiene el orden de prelación, es precaria porque es provisional, está sometida a la condición resolutoria de que en los 90 días se levanten y subsanen las observaciones o se interponga el contencioso registral. Solo puede hacer esas dos cosas el interesado para intentar mantener la inscripción y transformarla en definitiva. Y dice Viasco que es un acto administrativo separable del procedimiento en que se genera y por lo tanto, Cajarville complementa, la inscripción provisoria también es impugnada. ¿Sí? Profe, Sí, Santiago. disculpe que le interrumpe, pero ahí en ese punto, si quería hacer una consulta, yo no sé si la puedo hacer Sí, ahora ¿cómo no? Hacela ahora, porque a hacela mí sí ahora. me generó un bache ahí respecto a los recursos administrativos cuando estaba leyendo. ¿Qué pasa? Yo le planteo la duda y usted me dice después. Sí, 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 por Este, supuesto.
Cuando se genera la inscripción provisoria, como dijimos, yo entiendo que ahí hay un acto administrativo, ¿no? Ujú. Entonces, el interesado podría tener la opción, yo lo leí así y lo interpreté así, pero capaz que está mal. El Sí, interesado podría tener la opción de recurrir ese acto administrativo en vía administrativa por el 317 o generar esa oposición en el contencioso registral. te Y ahí va a entendiste tener otro, perfectamente, ahí va a pero tener es otro muy complejo. resultado, otro Mm. acto administrativo en el contencioso registral y va a poder volver a recurrir, pero ahora ese acto administrativo. Eso es distinto al primero. Entonces yo entiendo que Totalmente de acuerdo. no sé si Exacto. si está así en el trabajo, yo lo entendí así, pero tenía esa duda desde hoy de mañana y quería Pero es plantear. una duda muy razonable, Santiago, y estuviste muy agudo de tener esa duda porque es muy complejo jurídicamente lo que pasa acá. Por eso lo estudiamos, porque para ustedes les va a ser muy útil entender dónde están parados y tener esa óptica del derecho administrativo sobre este proceso, no solo del notarial. Fíjense que todo eso que tú estás relatando está resumido en esta parte donde dice cuáles son las opciones del interesado cuando recibe la noticia mala de que su inscripción fue provisoria y no definitiva. ¿Por qué es una mala noticia? Porque eso es porque hubo observaciones del registrador. ¿Ah? El registrador dijo, te falta esto, te falta aquello. Entonces tengo 4 opciones. La primera es subsanar las observaciones y ahí la inscripción se torna definitiva. La segunda es no subsanarlas, ni no hago nada. La inscripción caduca a los 90 días de pleno derecho. La tercera, como tú muy bien decías, como la inscripción provisoria es un acto administrativo cuyo contenido es decir, este negocio tiene observaciones y no lo puedo inscribir en estas condiciones, ese es el contenido del acto administrativo tácito, interpongo recursos. Y ese es el gran aporte de Cajarville. Ojo que esto es un acto administrativo y no solo tengo el contencioso registral. Como todo acto administrativo, también opera el 317 y yo puedo elegir interponer los recursos en vez de interponer otra forma de oponerme, expresamente regulada en la ley, y existe por eso, porque está en la ley y es especial, que es el contencioso registral. O sea, el contencioso registral es la oposición dentro de los 90 días a la inscripción provisoria, a la calificación por parte del interesado, que se eleva a la dirección de registros, que resuelve en consulta con la comisión asesora registral y le devuelve una. Pero eso digamos, es una forma específica de impugnación, por eso este procedimiento administrativo es tan especial. Es especial, pero es muy especial. Primero por el nombre confuso, que es contencioso. No es contencioso en el sentido de que es un procedimiento administrativo. Todo esto se resuelve dentro de la administración y el que resuelve es un órgano administrativo. Después pasaremos a un órgano jurisdiccional si impugnamos y vamos al TCA. ¿Tá? Al final de uno de los 2 caminos que plantea Santiago. O porque yo interpuse los recursos administrativos contra la inscripción provisoria, ¿tá? Porque me agravió que fuera provisoria, yo quería que fuera definitiva y tengo elementos para defenderlo, o porque seguí el otro camino de impugnación que tengo, que es entablar el contencioso registral, es decir, un procedimiento administrativo de oposición a la calificación. ¿Tá? Creo que con esto, Santiago, aclaré tu duda. Guillermo, Sí, que tengo anotado que ahí no rige el plazo de los 10 días, puede ser, no por rige ser el un de los acto 10 tácito. días, ojo, no rige el de los 10 días por ser un acto tácito porque No se normalmente no me lo notificó. van a haber notificado, Claro, porque no se notificó. ¿tá? Pero en realidad rige desde el punto de vista sustantivo, o sea, tiene 10 días, lo que pasa es que esos 10 días se computan desde la notificación. Como no me lo notificaron regularmente, es un acto tácito, no me lo notifican, nunca me empezaron a correr. Rigen los 10 días, pero nunca me empezaron a correr, Guillermo. Está muy bien tu observación. Antonella, Profe, la calificación de inscripción provisoria, ¿a partir de ahí corren los 90 días? claro, ¿Y exacto. cómo sabemos Ojo que no técnicamente digas por qué? calificación de inscripción provisoria. Tú lo que tenés que decir es la inscripción provisoria fruto de la calificación que hizo el registrador.
Entonces se toma desde la fecha que se ingresa el documento, porque o sea, el documento se Claro. ingresa y o sea, la calificación del registrador no se sabe exactamente, porque como lo vemos en la web no surge nunca. La observación vos la vas mirando y de repente el documento está observado, pero no te dice en qué fecha se observó. Los 90 días los cuento desde que se ingresó al registro el documento. Federico quiere intervenir, capaz que tiene una respuesta para eso. Está No, perfecto. Perdón. claro, que esos días que tarda en calificar van restándose, se imputan, digamos. Entonces no tenés todo el plazo en realidad. Claro, por eso son pocos, por eso son 5, por eso yo les decía muy reglado, muy cortitos o definidos los plazos que tiene cada uno para actuar, porque cada plazo va generando o no derechos y va generando lo que se dice en el procedimiento administrativo precluyendo etapas. ¿Ah? Por eso se descuentan de los 90, porque por eso se da un plazo tan amplio de 90. Si yo por alguna forma me notifiqué, ¿tá? Porque quizás se puede empezar a registrar las entradas, eso todavía no sucede porque tendría que ser una notificación personal. Pero si me lo dieran por notificado, entonces me correrían los 10 días y ahí podría cuestionarme si los 90 empiezan a correr antes o después. Pero como bien dice Federico, en realidad el plazo de 90 es muy amplio, pero precisamente porque se descuentan esos 5. Y quiero terminar por acá porque ya no se nos hace la hora, es un tema súper interesante que veo que está haciendo participar a otros compañeros y entonces son muy bienvenidas las participaciones y quiero que todas las dudas que tengan las puedan plantear la próxima clase cuando terminemos de verlo y Cecilia termine su exposición que está siendo muy clara. Hay en la transparencia, en una placa más, que habla del contencioso registral, por si quieren bajarla y verla. Yo se las voy a dejar visibles si es que no estaba. Bueno, 2 cositas les quiero decir. Recuerden que va una tarea sobre una sentencia y que seguramente va a ser mañana en la tardecita o el sábado a la primera hora de la mañana que les aparezca. Y segundo, tengan presente que con esto ya terminamos procedimiento administrativo y empezamos un tema nuevo que es muy grande, muy importante y que tiene bastante complejidad, que es contratación administrativa. Tienen toda la bibliografía, yo les voy a abrir el capítulo para que puedan leerla. Profe, ¿puede Y repetir que se me cortó? contratación administrativa. Empezamos a estudiar, ustedes van a encontrar la unidad correspondiente en EVA en unos minutos, ya se las voy a poner visible. No les voy mostrando todo el programa porque si no los entrevero. Cualquiera de la bibliografía que está allí es muy buena y acuérdense que la Biblia, como era el decreto 500 en el procedimiento administrativo, ahora la Biblia es el TOCAF. ¿Tá? Cambiamos de religión, ahora estamos en la religión TOCAF. ¿Tá? Que también les colgué la última versión, así que manéjense con esa si no tienen una del año 2023, porque más de eso no, porque cambió. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Dudas? Yo les pongo un avisito en el chat cuando quede colgada la tarea, como hago siempre. ¿Ah? Bueno, y con eso y un bizcocho, Gracias. hasta mañana a las 8, no. Que tengan muy buen fin de semana y hagan la tarea y bueno, les dejo todo el material a disposición. Muchas gracias, nos vemos. Que Chao. descansen. Chau, chau. Cierto.